Muy buenas noches, queridos hermanos. Quiero invitarles a leer primero a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 al 14. En estos textos vamos a basar el mensaje de esta noche. Les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que entre ustedes trabajan, les presiden en el Señor y les dan instrucción. Ténganlos en alta estima, con amor, a causa de su obra. Vivan en paz los unos con los otros. Hermanos, también les exhortamos a que amonesten a los desordenados, que alienten a los de poco ánimo, a que den apoyo a los débiles y a que tengan paciencia hacia todos. Hoy he querido titular al mensaje ¿En qué puedo servirle? Es una expresión que nos encanta escuchar, ¿cierto? Cuando vamos a una institución, cuando vamos a algún lugar a comprar algo, ¿en qué puedo servirle? Porque es una expresión que invita no solamente al servicio en sí, sino que es una expresión de cordialidad. ¿En qué puedo servirle? Es la expresión de la iglesia cristiana. ¿Recuerdan ustedes cuando los discípulos de Jesús estaban discutiendo quién sería el mayor de entre ellos? Jesús les dice, el que entre ustedes quiera ser el mayor, ha de servir a los otros. Servicio. No es el camino a la grandeza está en servir. Así lo decía siempre un viejo amigo mío. La grandeza está en servir, pero no nos gusta servir. Para eso estudiamos, para eso nos preparamos, para eso queremos tener dinero, para que nos sirvan. Los empresarios generalmente dicen, hay 3 ciclos. Primero trabajamos para otros, después trabajamos para nosotros mismos y después otros trabajan para nosotros. Y eso está bien en las empresas, pero no en la iglesia. La iglesia no es una empresa. En la iglesia todos se sirven unos a otros. La iglesia es como un hospital donde todos llegamos enfermos, no donde hay algunos que curan a otros, porque tenemos esa percepción de empresa o tenemos esa percepción de hospital donde hay algunos que atienden a los otros. Y la pregunta que todo cristiano debería hacer es, ¿en qué puedo servirle? El apóstol Pablo y Silvano y Timoteo, o Silas y Timoteo, están escribiendo a la iglesia que está en Tesalónica. Y como ya le hemos repetido varias veces, es una iglesia que está sufriendo, que está pasando algunos de sus miembros por persecución, otros por crisis, porque algunos de los familiares han muerto, y la venida del Señor ¿qué? Y ante estas realidades difíciles, el apóstol Pablo y sus amigos escriben a esta iglesia invitándolos a servir. Y hay diferentes tipos de servicio, pero tenemos que entender muy bien, el servicio en la iglesia es un servicio no empresarial, es un servicio donde cada uno tiene una responsabilidad y un ministerio diferente. No estamos hablando de quién es más importante que el otro. Estamos hablando en que, como lo decía el mismo apóstol Pablo, cuando le hablaba a los Corintios en su primera carta, capítulo 12, a los Efesios en el capítulo 4, a los Romanos en el capítulo 12, incluso los miembros que parecen ser más débiles, en primera los Corintios, y en Romanos también, son los más importantes. Cada uno tiene un don que debe desarrollar, no para crecimiento propio, sino para beneficio mutuo. Y cuando entendemos esto, nosotros creemos y aprendemos que la iglesia no es un lugar donde podemos encontrar apoyo para nosotros. Y esa percepción de iglesia le ha hecho mucho daño a la iglesia por siglos. Cuando creemos que la iglesia es el lugar donde vamos y tiene que ser entretenido y me tiene que gustar,
¿Cómo le pareció el culto de hoy? ¿Cómo le pareció el servicio de esta mañana? No es al otro a quien adoramos, a quien rendimos culto, es al Señor. La iglesia es el lugar donde todos van, donde todos asisten, pero donde todos se preocupan por el otro, donde todos se sirven independientemente de las responsabilidades. Aquí el apóstol Pablo está hablando de algunos tipos de ministerios o de servicios que deberían haber en la iglesia de Tesalónica y por ende en toda la iglesia, en la iglesia del Señor. Y los primeros a quienes Él les llama a prestarle atención es a los que les presiden, a los que predican la palabra. Ahora, recuerden, el apóstol Pablo no está hablando a la iglesia del siglo XXI, está hablando a una iglesia perseguida, iglesias en casa, donde hay algunos que han tomado el llamado, han recibido el llamado y se han entrenado para predicar. Les está hablando no a los pastores, les está hablando a los miembros de la iglesia que han sido llamados y que se han esforzado por estudiar para predicar. Les rogamos, hermanos, versículos 12 y 13, que reconozcan a los que de entre ustedes trabajan, les presiden en el Señor y les dan instrucción. No estamos hablando de diferentes categorías de cristianos, estamos hablando de personas que dentro de la congregación se han capacitado, no solo en las Escrituras, sino en su cercanía con el Señor, para el ministerio de predicar, para el ministerio de enseñar a otros. Hermanos, esto no es un trabajo de una, dos o tres personas en la iglesia. Debería ser un trabajo de un gran grupo de personas en la iglesia, que estén dispuestos a capacitarse, a entrenarse y a vivir la palabra de tal manera que no haya un solo predicador. Qué bueno sería que en casa de mi Señor tuviéramos 10 predicadores. Sería magnífico que hubiera un grupo de personas dispuestas a escuchar al Señor en la palabra, que reconocieran entre sí el don de enseñar y pudieran desarrollarlo. Acá no se está refiriendo a pastores, acá se está refiriendo a personas dentro de la iglesia que enseñan. A esos el apóstol Pablo, Silas y Timoteo invitan a reconocer, a tener en alta estima, con amor, por causa de su obra. Es una obra que requiere no solo conocimiento, sino reconocimiento por parte de la iglesia. El ministerio de instruir a otros. Y es una de las razones por las que más oramos como líderes de la iglesia, como ancianos de la iglesia, que haya otros ancianos, que haya otras personas que estén dispuestas a servir al Señor, a presidir, que tengan el don, el llamamiento, que puedan ejercer aquí dentro de nosotros su llamamiento y puedan enseñarnos cuánto nos hace falta esas personas a quienes debemos reconocer, a quienes debemos estimar con amor a causa de la obra, y hacen un llamado. Aquí en este versículo el apóstol Pablo no está cambiando de tema, está indicando que incluso con personas que están enseñando, en lugar de atacar, en lugar de acusar, si enseñan como les gusta o si no, en lugar de atacarlos hay que reconocerlos y vivir en paz, dice el versículo 13, la última parte, vivan en paz los unos con los otros. Está hablando los que predican la palabra y los que reciben la palabra, los que presiden y los seguidores de Jesucristo, los que están aprendiendo la palabra. Vivan en paz, porque a veces el púlpito se convierte en una zona de combate, no necesariamente contra el enemigo, sino contra los hermanos que están allá escuchando.
El púlpito muchas veces se ha convertido en el lugar de manipulación o en el lugar de ataque personal. Y el apóstol Pablo, Silas y Timoteo recuerdan, tanto los que predican la palabra como los que escuchan la palabra, los que reciben la palabra de ellos, deben vivir en paz. Es un llamado a manifestar el respeto, la estima, el amor por la obra que desempeñan, viviendo en paz con ellos. Pero sigue, no solo el servicio de enseñar, que es como el más reconocido en la iglesia, y no es que estoy de acuerdo con eso, porque otra vez, los menos reconocidos, los menos visibles son muchas veces los más importantes. Versículo 14, hermanos, también les exhortamos a que amonesten a los desordenados. Este es un abanico de posibilidades, lo que se refiere el apóstol Pablo con esta palabra. ¿Cuál es la palabra que, por lo menos en esta versión, la 2015, habla de desordenados? Bien, podría ser algunas personas que no trabajaban, los ociosos, los que no querían hacer nada esperando la venida del Señor. No estamos hablando aquí de gente perezosa, estamos hablando de personas que en la espera de la segunda venida del Señor decían, ¿para qué trabajar si el Señor está a punto de venir? ¿Para qué trabajar por lo temporal cuando lo atemporal, lo eterno, ya está a punto de comenzar? Entonces se quedaban en casa y no hacían nada. El apóstol Pablo les dice, bueno, por favor, amonesten. Y amonestar no es llamar la atención, amonestar, exhortar es la palabra más o menos que nosotros conocemos como motivar. Motívenlos para que vivan de manera ordenada. De tal forma que estén viviendo como si el Señor Jesús se demorara en volver, pero que tuvieran presente también que en cualquier momento podría llegar. Alienten a los ociosos, o alienten, o amonesten, o exhorten, o aconsejen a aquellos que están viviendo desordenadamente, es decir, no quieren trabajar. En su segunda carta, el apóstol Pablo a los tesalonicenses, el apóstol Pablo también les está recordando esto. Capítulo 3, versículo 8 en adelante. Ni hemos comido el pan de balde, más bien trabajamos arduamente hasta la fatiga, de noche, de día, para que no sea gravosos a ninguno de ustedes, no porque no tuviéramos autoridad, sino para darles en nuestras personas un ejemplo a imitar. Aún estando con ustedes, los amonestábamos así, que si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque hemos oído que entre ustedes algunos andan desordenadamente, sin trabajar en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Parece que el apóstol Pablo está repitiendo en la segunda carta algo que parece que la primera había sido omitido. En la primera carta ya les está diciendo, ustedes tienen que trabajar, tienen que ser diligentes, no pueden aferrarse a una falsa fe para quedarse dormidos en casa sin hacer. Ustedes recuerdan que hace años estábamos hablando de los ninis, que cada vez son más los que ni trabajan ni estudian. Esos jovencitos y jovencitas que creen que son el centro del universo y que toda la familia y que todas las personas tienen que rendirles tributo. A ellos hay que recordarles que es necesario servir a otros. Y la forma de servirles a ellos no es criticándolos ni juzgándolos, sino amonestándolos, motivándolos. Sigue diciendo el capítulo 14.
a que alienten a los de poco ánimo. Estarían dentro de este grupo de personas aquellos que habían perdido a sus seres queridos, que estaban desconsolados, desorientados, desesperanzados. Y la comunidad cristiana, la comunidad de la iglesia debe ser un refugio para las personas que están desconsoladas, para aquellos que están desanimados, desalentados, aquellos que ven en el futuro incertidumbre, para aquellos que no hay esperanza, por lo menos desde su perspectiva. Para esas personas la iglesia debe ser terapéutica. Queridos hermanos, no lo tomen a mal, es un llamado de atención de la palabra del Señor. Porque dos personas se agotan de hacer todo y atender a todos. Es una invitación. Otra vez les recuerdo, el apóstol Pablo no le está hablando a los líderes, le está hablando a la iglesia. La iglesia debe atender, debe reconocer a los líderes, debe motivar a aquellos que no están trabajando, que viven desordenadamente, pero también debe animar la iglesia. ¿Cuántos somos nosotros? Estoy hablando de los locales, pero también de los que están lejos. Aprovecho para decir que yo he sido motivado por personas de fuera de esta iglesia, de fuera de casa de mi Señor, que nos siguen a través de las redes sociales, a través del canal de YouTube. Y qué bueno leer cada semana. Juan es un chico que casi que cada semana me escribe: pastor, ¿cómo está? Escuché la prédica del jueves pasado o la del domingo pasado. Eso anima. Es el ministerio de él conmigo y de algunos otros también. Qué bueno que podamos ser nosotros como ancianos de una iglesia, como predicadores, que podamos ser animados también por otros. Que la iglesia esté convencida de que el servicio no es de 2 o 3. ¿En qué puedo servirle? Debe ser la pregunta de toda la iglesia, para toda la iglesia. Creo que así crecemos más y mejor cuando entendemos que tenemos un lugar. Y no estoy hablando, por favor, de las responsabilidades dentro de la iglesia, que si yo preparo la cena, que si yo predico. Es un servicio a otros. ¿Qué puede hacer usted por otros? Hermanos, no puedo contar detalles, pero estas 2 últimas semanas y esta tercera que llevamos, no estoy seguro de si es por el colapso después del tercer pico del COVID, pero hay una gran cantidad de personas dentro de nosotros que están pasando por momentos difíciles, por crisis personales, por depresiones. Hay muchas personas de entre nosotros. Ya algunos me han pedido el directorio y qué bueno que comienzan a llamar. Una llamada, una visita, una carta enviada a través de un domiciliario, eso vale la pena. El trabajo no lo podemos desarrollar 3, lo desarrollamos todos. No le estoy hablando enojado ni queriendo juzgarle, pero creo que si cada persona dentro de nuestra iglesia se dispone a servir al otro y a dejar de pensar en sí mismo, en qué me pueden servir, es que no me han llamado, es que no me han visitado, es que no han venido, es que no las personas llegan a angustiarse, a sentirse solas, abandonadas, en lugar de lo cual deberían decir: ¿a quién puedo llamar? ¿No es sirviendo acaso que puedo ser motivado yo? ¿No es escuchando a otros que puedo saber que mi situación
no es tan mala como yo pensaba. El apóstol Pablo sigue diciendo, y que den apoyo a los débiles. Esta palabra que aquí en esta versión traduce débiles, podría traducirse también a los vulnerables. Algunos traducen a los pobres, a los necesitados, a los vulnerables. Que den apoyo a los vulnerables. Otra vez la iglesia es el lugar de rescate, el lugar de refugio. No es el lugar de entretenimiento, no es una empresa. Es un lugar de refugio donde nos apoyamos, donde nos amamos, donde nos preocupamos por el otro, donde decimos y donde debemos decir en qué puedo servirle. ¿Cuántas personas de entre nosotros, en nuestras iglesias, están tratando de comenzar un emprendimiento? ¿Cuántos están tratando de buscar un empleo? ¿Cuántos no pueden pagar lo básico de su canasta familiar? Y es la iglesia que está dispuesta a servir al otro, a ayudarle. Pero ¿cuántos de ustedes se ven siendo apoyados en todas estas áreas? Usted me puede decir, yo no necesito mercado, yo no necesito nada, pero usted puede recibir aliento de otra persona si se siente débil. Alguna vez escuché, y no sé de quién, una familia perfecta no es donde todos son adultos y profesionales. En una familia perfecta hay un padre y una madre que proveen. Hay unos hijos en crecimiento, si es que los hay. Esos hijos, algunos están aprendiendo a caminar y hacen desastres, desorden. Hay otros que están un poco más grandes y son rebeldes. Y por ser diferentes todos, no necesariamente significa que son imperfectos, que son malos. Una familia perfecta es donde todos se apoyan. Y por eso el apóstol Pablo tal vez termina diciendo, ya que tengan paciencia hacia todos. Hay algunos hermanos que creen que son sabios y que creen que son maduros y están enojados todo el tiempo porque los otros no maduran. Creo que debemos tener paciencia con los otros porque el Señor tiene un proceso diferente con cada quien. A mí cómo me gustaría que todos los hermanos de la iglesia oraran todo el tiempo, estudiaran la Biblia todo el tiempo y que hubiera 20 predicadores, pero cada uno tiene un proceso diferente. El Señor obra en cada uno de manera diferente y no debo yo juzgar al otro porque tal vez no tiene el conocimiento que tengo, porque no tiene la madurez que tengo. Creo que la madurez viene a la iglesia cuando reconocemos nuestras diferencias, incluso en la madurez o inmadurez del otro. Cuando en lugar de juzgar al otro porque no está viviendo como nosotros creemos que debe vivir, oramos por él y le animamos. Cuando eso pasa, hermanos, cambiamos de ser una iglesia de criticones a ser una iglesia restauradora, un lugar de refugio para otros. Cuando comenzamos a preguntarnos, ¿en qué puedo servirle? Vamos a orar. Señor eterno, gracias te doy, porque tu palabra, tan perfecta como es, nos habla, nos instruye. Gracias, Señor, porque usaste a Pablo para escribirle a una iglesia imperfecta, a una iglesia que incluso no recibía todos los consejos, y por eso en la segunda carta insistía en los mismos consejos de la primera. Pero es tu iglesia, Señor, es tu pueblo, a quien tú formas como tú quieres, en la medida que tú quieres. Enséñanos a ver al otro con compasión, a vivir en paz entre nosotros, a no utilizar la iglesia como el lugar de combate con otros,
a no usar el teléfono para juzgar al otro que no está viviendo como creemos que debería vivir. Cuando comenzamos a mirar al otro como tú lo miras, como un pequeño niño inmaduro que necesita crecer. Así como veo a mi hijo y veo que me molestan tantas cosas de él, pero entiendo, me recuerdas que es un niño en crecimiento, inexperto en muchas cosas y necesitando aprender tantas otras, así como su papá. Que podamos ver al otro con amor y decirle: ¿en qué puedo servirte? Bendícenos, Señor, te lo pido en Jesucristo. Amén.